En la notaría todo estaba listo para que Vera firmara los papeles. Fue entonces cuando una señora de limpieza se acercó, le puso discretamente en las manos un trapo sucio y le susurró: «Ábrelo en el baño, lejos de tu esposo». Confundida, Vera hizo lo que le dijo. Y cuando dobló ese trapo viejo y vio lo que había escondido dentro: «Bienvenidos. Aquí es Leo, del canal Rincón de las Historias, con una nueva historia para ustedes». Antes de comenzar, escriban en los comentarios desde dónde nos están viendo. Esperamos que disfruten la historia de hoy. La mañana no comenzó con el despertador, sino con Marcio ya de pie frente al ropero, en camiseta y pants, revisando la ropa de ella. Vera entreabrió los ojos, vio su espalda concentrada y entendió de inmediato. Hoy es ese día del que habló toda la semana, el día de la notaría. Marcio se dio la vuelta, sonrió brevemente y lanzó sobre la cama una falda gris oscuro y una blusa gris. «Levántate, mi amor, necesitamos estar allá a las 10. Ponte esto, te ves seria». Vera se sentó en la cama y puso los pies en el piso frío. En el departamento había olor a papas guisadas del día anterior y a su colonia, fuerte y cara, que él había empezado a usar con más frecuencia. «¿Puedo pensarlo un poco más?», dijo Vera en voz baja, de espaldas a su esposo. «Al fin y al cabo es una parte. Mi mamá misma. ¿Ya vas a empezar de nuevo?». Marcio se detuvo en la puerta, se dio la vuelta, y su rostro adoptó esa expresión paciente, como la de un médico ante un paciente difícil. «Verita, ya hablamos de esto 1000 veces. ¿Qué parte? Son deudas, no una parte. ¿Entiendes la palabra deudas?». Se sentó en el puff bajo frente a ella. Tomó sus manos entre las suyas. Las manos de él eran cálidas, bien cuidadas, con las uñas recortadas. «La empresa de tu papá está en las últimas. Los proveedores ya están preparando documentos para la justicia. El banco pronto va a llegar a una auditoría. ¿Y sabes a quién van a arrastrar primero? A ti. Tienes el 35% colgado a tu nombre. Firmas hoy y cerramos el asunto. No firmas y nos vamos a pasar de notaría en notaría hasta la jubilación. ¿Eso es lo que quieres?». Vera movió la cabeza lentamente. Ella misma no sabía qué quería. Quería té. Quería que su mamá estuviera viva y le explicara qué hacer con esos papeles. «¿Y papá qué dice?», preguntó Vera. «¿Tu papá, tu papá?». Marcio suspiró y soltó sus manos. «Ya te lo dije 1000 veces. Él mismo pidió resolver esto en silencio, sin escándalos. No tiene cabeza para ti ahorita, la empresa está en llamas. Si lo llamas no va a contestar. Ya sabes cómo es él. Las máquinas siempre fueron más importantes que tu mamá. Ahora va a hacer lo mismo contigo». Algo en Vera tembló. Quiso responder que su mamá decía precisamente que su papá simplemente no sabía demostrar el amor de la manera correcta, que todos sus sentimientos los guardaba dentro, que sus manos siempre estaban cubiertas de grasa de las máquinas, pero que su corazón era tierno. Pero Marcio ya había ido a la cocina, y desde allá llegó el ruido de la tetera hirviendo y el tintineo de las tazas. Vera se levantó y fue hacia la ventana. El patio estaba gris, otoño tardío, hojas pegadas al asfalto por la lluvia. En la banca cerca de la entrada estaba la vecina, doña Carmen, con rebozo en la cabeza, dándoles de comer a las palomas. Vera la observó y pensó que doña Carmen no sabía nada de partes societarias ni contratos. Su nieto había entrado a un curso técnico y ella estaba feliz. «Vera, ven a desayunar», llamó Marcio desde la cocina. «Hice un sándwich de queso y preparé té. Le puse hierbabuena, como a ti te gusta». «Qué raro», pensó Vera. En el último mes, su esposo se había vuelto especialmente atento. Antes era ella quien corría a su alrededor por las mañanas para pasarle los calcetines, elegirle la camisa. Ahora era él quien servía el té, elegía la ropa, le daba un beso en la sien y decía «mi amor» con tanta frecuencia que ella casi se había acostumbrado. Pero en algún rincón de su conciencia rondaba el pensamiento de que esa nueva ternura estaba de alguna forma ligada a los papeles que descansaban en la carpeta de cuero negro en el librero del pasillo. En la cocina,
La mesa ya estaba puesta. Sándwich de queso cortado en cuadritos, taza de té humeante. Marcio estaba sentado al otro lado, hojeando algo en el celular, sonriéndole a la pantalla de vez en cuando. «¿Quién te escribe?», preguntó Vera mordiendo el pan. «Es Robinho confirmando a qué hora va a llegar. Dice que hay fila en la notaría. Roberto Ferreira, socio del papá, ese con quien Marcio en el último año se había vuelto tan cercano como si hubieran estudiado juntos». «Robinho», repitió Vera. «Ahora le dices Robinho». «¿Algún problema?». Marcio levantó los ojos. «Es buena gente. Además, no se está quedando con tu parte gratis, te tiene lástima. Tampoco nada en dinero como parece. Solo quiere sacarnos del hoyo. No cualquiera haría eso». Vera asintió. El té estaba demasiado dulce. La hierbabuena le tapaba el sabor del azúcar. «¿Puedo al menos oír la voz de papá por teléfono antes de firmar?». Marcio puso el celular con la pantalla hacia abajo. «Verita, ya sabes cómo se ve eso desde afuera. 2 años sin llamar. Y ahora de la nada llamas justo hoy cuando tienes que firmar. ¿Qué va a pensar él? ¿Que estás olfateando dinero?». «¿Qué dinero?», murmuró Vera. «Tú mismo dices que solo hay deudas». «Exacto. Y con esa llamada solo vas a revolverle el corazón. Firma, y luego en 1 o 2 meses le llamas con calma y tienen una conversación de verdad». Se levantó, dio la vuelta a la mesa, se inclinó y le dio un beso en la cabeza. «Te quiero. Solo quiero que salgamos de este lodazal». Vera volvió a asentir. Contradecirlo sería no confiar en él, y él no hacía más que cuidarla. Lavó la taza, se puso la falda gris, la blusa gris, el abrigo oscuro encima. Se quedó un buen rato frente al espejo sin reconocerse. 42 años. Una vez la llamaban bonita. Ahora ella misma se miraba y pensaba, «¿Bonita para qué, si eres una tía cansada?». «Vámonos». Marcio ya estaba de pie con la carpeta en la mano. «El carro está abajo». En el elevador Marcio estuvo tecleando en el celular y luego se lo llevó al oído. «Ro, ya salimos como en 20 minutos. Quédate afuera, no entres sin nosotros». Su voz era profesional, ligera, casi alegre. En el carro Marcio puso el radio. Sonaba una música tranquila, sin letra. Por la ventana la ciudad gris se extendía. Paradas con bancas gastadas, farmacias con cruces verdes, tiendas de barrio. En un semáforo se detuvieron un momento. Vera miraba a una viejita con carrito de mandado y pensaba que su mamá tenía uno igual, a cuadros. Cuando su mamá murió, Vera tiró ese carrito al 3er día. Marcio le dijo, «No hay que llenar el departamento de cachivaches». «¿Por qué estás callada?», preguntó Marcio, pensando en mamá. Marcio suspiró, puso la mano en su rodilla. «Verita, cuando firmes, lo vas a olvidar. Entonces, sí vamos a vivir de verdad». Vera no respondió. En el pecho había una opresión, como antes de una tormenta. Recordó cómo su mamá, antes de ir al hospital, ya delgada, con las manos transparentes, le sostenía la muñeca y le decía, «Verita, esa parte es mía para ti, no se la des a nadie. A nadie, sobre todo si te van a convencer. Es tu protección y la protección de tu papá. ¿Entendiste?». En ese momento Vera asentía y pensaba que su mamá deliraba por los medicamentos. Ahora esas palabras regresaban y le apretaban la garganta. La notaría estaba en un edificio antiguo en una esquina del centro. Antes había sido el registro civil del barrio, luego un banco, ahora era notaría. En la puerta, como lo había prometido, estaba Roberto Ferreira, con abrigo oscuro y bufanda de lana fina. «Verita, querida, buenos días». «Entonces listos. No se preocupen, son solo 10 minutos». Hablaba con amabilidad, pero sus ojos eran los de un contador cansado, atentos, penetrantes. Vera sonrió con esfuerzo y asintió. Entraron al edificio, subieron al 2.º piso por una escalera amplia con escalones desgastados. En el rellano había un cartel que decía «Guarden silencio» y una gran monstera en una maceta con rueditas. En el pasillo ya había personas sentadas en una banca. Una pareja de adultos mayores con una carpeta de papeles, un chavo de chamarra. Había olor a polvo,
barniz del piso y un leve aroma a café que salía de la puerta abierta de la secretaría. En un rincón zumbía un viejo enfriador de agua, con uno de los costados pegado con cinta adhesiva. «Esperen aquí», dijo Roberto. «Marcio y yo vamos a entrar a repasar los papeles con el notario, para que tú luego solo firmes y listo». «¿Por qué no puedo entrar?», preguntó Vera en voz baja. «Claro que puedes», respondió Marcio sin mirarla. «Pero ¿para qué necesitas todo ese trámite? Siéntate, descansa, 5 minutos». Le dio un leve empujón hacia la banca. Vera se sentó. Roberto y Marcio se dirigieron a una de las puertas, tocaron y desaparecieron adentro. Vera puso su bolsa en el regazo y la rodeó con ambas manos. Una sensación extraña le jalaba bajo las costillas, como si hubiera entrado al agua y de repente se diera cuenta de que no había fondo. Miraba las paredes encaladas del pasillo, la lámpara vieja en el techo, y no podía creer que en unos minutos fuera a firmar algo por lo que la parte de su mamá iría a parar a manos de un desconocido. Aunque, ¿por qué desconocido? Al socio de su papá, que le tenía lástima. Fue entonces cuando al fondo del pasillo apareció una mujer, mayor, bajita, con delantal gris sobre un suéter de tejido. En una mano, una cubeta con jalador con rueditas, en la otra, un trapo gastado. Cabello blanco recogido en un pañuelo, en los pies guaraches de hules sencillos. Empujaba la cubeta lentamente por el pasillo, se detenía y limpiaba manchas del piso. Había algo familiar en el rostro de esa señora de limpieza, las pequeñas arrugas alrededor de la boca, los ojos bondadosos con párpados pesados. Le recordaba a alguien. La señora levantó la cabeza, cruzó la mirada con Vera y se quedó paralizada un instante, brevísimo como quien reconoce a alguien. Luego desvió los ojos y siguió pasando el jalador con pasos seguros. Un olor cálido a cloro subió de la cubeta. «Disculpe, voy a quitar los pies del camino», dijo Vera en voz baja doblando las rodillas. «Déjelos, déjelos», murmuró la señora sin mirarla. La voz era baja, ligeramente ronca. «¿Está en la notaría?» «Sí». «¿Por herencia?» Vera se sorprendió con la pregunta, pero asintió. «¿Para firmar?» «Sí, para transferir una parte, al socio de mi papá». La señora se quedó inmóvil un instante. El jalador dejó de chirriar en el piso. Luego siguió trabajando. «¿Y su papá dónde está?» Aún más en voz baja. «No vino. Todo lo está resolviendo mi esposo». La señora no respondió. Solo respiró hondo y soltó el aire despacio, como quien está tomando una decisión. Empujó la cubeta hacia el fondo del pasillo. Vera se recargó en el respaldo de la banca y cerró los ojos. La cabeza le pesaba, las sienes le latían. Pasos ligeros, cautelosos. De regreso. Vera abrió los ojos. La señora estaba parada justo enfrente de ella. En las manos el mismo trapo seco, gris y polvoso, arrugado, enrollado, con manchas oscuras de suciedad vieja. El rostro de la mujer estaba firme, decidido y al mismo tiempo asustado. «Tómelo», susurró la señora, casi inaudible. «¿Qué?», se confundió Vera. «¿Para qué quiero un trapo?» «Tómelo», repitió la mujer, y en un movimiento rápido le metió el trapo arrugado directo en las manos. La señora miró de reojo hacia la cámara en el techo. Luego se inclinó un poco más. «Ábrelo en el baño». «Pero no frente a tu esposo, por favor». Vera abrió la boca para preguntar algo, pero la señora ya se había enderezado, agarrado el asa de la cubeta y se había marchado rápido, como si la conversación nunca hubiera existido. Vera se quedó sentada con el trapo en las manos como si fuera un fierro caliente. El corazón le dio un golpe, fuerte, profundo. La pareja de adultos mayores a su lado conversaba sobre sus papeles. Nadie había prestado atención. «Ábrelo en el baño». «Pero no frente a tu esposo». Las palabras daban vueltas en su cabeza. Frente a su esposo, que ahora estaba detrás de la puerta con Roberto repasando los papeles, que esa mañana la había besado 3 veces en la sien y la había llamado «mi amor». Vera se levantó. Las rodillas le temblaban levemente. Metió el trapo bajo el abrigo,
Lo sujetó con el codo, fue a la secretaria y le preguntó en voz baja dónde estaba el baño. La secretaria señaló hacia el fondo del pasillo, a la izquierda. En el baño había silencio, olor a ambientador de lavanda y cloro. Un cubículo ocupado. Vera entró al otro, cerró el seguro, colgó la bolsa en el gancho, se quedó parada un segundo, escuchando su propia respiración. Luego tomó el trapo y comenzó a desdoblarlo con cuidado. Los dedos de Vera temblaban. Adentro había algo duro, pequeño. Dobló la última capa y en la palma cayó una memoria USB de plástico negro. En el cuerpo, una franja blanca. En la franja, escrito a pluma negra con letra apresurada, 3 palabras: Vera, antes de firmar. Vera miraba la memoria USB y sus dedos se fueron enfriando poco a poco. En el cubículo de al lado jalaron el agua del excusado. Unos tacones femeninos se dirigieron al lavabo. Vera se quedó inmóvil hasta que los pasos se apagaron. Entonces abrió su bolsa, desabrochó el bolsillo interior con zipper, metió la memoria, cerró el zipper, dobló el trapo y lo guardó en el bolsillo del abrigo. En su cabeza había un vacío que resonaba. Solo una palabra golpeaba: «No firmes, no firmes, no firmes». Salió del cubículo, fue al lavabo. En el espejo la encaraba una mujer pálida con ojeras grises. Vera se echó agua fría en la cara y se secó con papel de baño. «Bien», se dijo a sí misma mentalmente, «hoy no firmo nada». Salió al pasillo. En la puerta del despacho ya estaba Marcio, el rostro satisfecho, relajado. Al verla, dio un paso hacia ella. «¿Dónde andabas, Verita? Entra». «Ya revisamos todo, está limpio». Vera se detuvo frente a él, se llevó la mano al estómago y se dobló levemente. «Marcio, me siento mal. Me dio mareo». El rostro de Marcio se tensó. La sonrisa se le escurrió en un segundo. «¿Cómo que mareo? ¿Te volviste loca? El notario está esperando». «No puedo ahorita», dijo ella en voz baja pero con firmeza. «Todo me da vueltas. ¿Qué firma voy a dar en este estado?» Marcio miró hacia la puerta. Los maxilares se le contrajeron. «Verita», se inclinó hacia ella y bajó la voz hasta un susurro sibilante. «¿Entiendes lo que estás haciendo? Me estás dejando en ridículo. Roberto no se va a quedar esperando». «Marcio, me voy a caer aquí mismo». Vera se apoyó de hombros contra la pared. «Hoy no puedo firmar». Por la puerta del despacho salió Roberto con lentes y una carpeta delgada. Fingió preocupación. «¿Qué pasó, Verita? ¿Se siente mal?» «La cabeza», murmuró Vera. «Disculpe, todo me da vueltas». Roberto miró a Marcio por encima de los lentes, una mirada brevísima, muy fría. Marcio entendió, habló con voz suave, una voz extraña. «Claro, Verita, la salud primero. Volvemos a agendar». «Mañana o pasado firmo con calma, ¿verdad, Roberto?» «Claro, claro», asintió el otro. «Lo importante es que se mejore». Marcio la tomó del codo y la llevó hacia la escalera. En el camino, le decía algo en voz baja a Roberto por encima del hombro. Parecía que se estaba disculpando. Vera apenas lo escuchaba. Por dentro había una sola cosa: la pequeña memoria USB negra en el bolsillo interior de su bolsa. En la calle llovizaba. Marcio abrió el paraguas sobre ella y la llevó al carro. «Marcio». Vera soltó el codo con cuidado. «Voy a pedir un taxi. Quiero estar sola un momento. Me voy a casa sola, paso por la farmacia de camino. Por favor». Él se detuvo. La miró escrutadoramente. Vera aguantó la mirada lo que pudo. «Estás rara», dijo Marcio despacio. «¿Segura que estás bien?» «Solo me siento mal». «Me voy a casa, me acuesto, te llamo». Él dudó. Luego le hizo la parada a un taxi que pasaba. El taxi se detuvo. Marcio se inclinó por la ventana y le dio al chofer la dirección de su casa en voz alta. «Cuídela. La señora se siente mal». Marcio cerró la puerta. El carro arrancó. Unos segundos después, Vera se inclinó hacia el chofer. «Disculpe, ¿puede cambiar la dirección?» «No a mi casa. Necesito ir a la calle de los Jacarandas.
número 14, donde está el banco y la relojería de al lado. El chofer se encogió de hombros. Sí la conozco, no hay problema. El carro giró en otro semáforo. Vera apretaba su bolsa con ambas manos, sintiendo a través de la tela el pequeño cuadrado duro en el bolsillo interior. Por la ventana pasaban paradas mojadas, puestos gastados, y por dentro de Vera había solo una cosa golpeando al ritmo de los limpiaparabrisas. Antes de firmar, antes de firmar, antes de firmar. La imprenta y copiadora de la calle de los Jacarandas era pequeña, con 2 vitrinas, apretujada entre el banco y la relojería. Vera empujó la puerta de vidrio. Una campanilla tintineó sobre su cabeza. Por dentro había olor a tóner caliente y café de la cafetera del rincón. En el mostrador estaba Elena, una chica de unos 30 años, de cabello corto y lentes de armazón delgada. Elena había trabajado con Vera en contabilidad y se fue a poner su propio negocio. Se mandaban mensajes en la aplicación en días festivos, a veces se llamaban. Ahora Elena levantó los ojos de la computadora y sonrió sorprendida. «Vera, ¿qué te pasó?» La voz de Vera temblaba. «Elena, te lo pido, ábreme la memoria en la computadora e imprímelo todo rápido, pero sin nadie aquí». Elena la miró con atención, soltó el celular y se paró. «No tengo clientes. Pasa acá atrás». Vera pasó al otro lado del mostrador. Se sentó en una silla giratoria que chirrió junto a Elena. Sacó la memoria de la bolsa. Las manos le temblaban tanto que el cuerpo de plástico negro se le escurrió de los dedos varias veces. Elena tomó la memoria en silencio y la conectó al puerto USB de la computadora. En la pantalla se abrió una ventana con carpetas. «¿Entonces qué busco?», preguntó Elena en voz baja. «No sé, todo. Solo no la cierres si aparece algo aterrador». Había 4 carpetas: reportes, deudas, cartas, conversaciones. Elena hizo clic en la primera. Adentro había archivos PDF con el membrete de la empresa del papá de Vera. Vera reconoció el logo de inmediato, ese que su mamá una vez dibujó con tinta china en la mesa de la cocina. Elena abrió el primer archivo. Era un reporte trimestral. Ingresos, gastos, utilidades. Vera se acercó más a la pantalla. Las utilidades venían de manera estable. En la línea de abajo había números que le secaron la garganta. Nada de empresa en las últimas. Al contrario, en el reporte había una línea aparte: suministro de uniformes profesionales para una cadena de clínicas privadas. El contrato era reciente, de 2 meses atrás. El valor tenía 6 dígitos en dólares. «¿Qué es esto?», susurró Elena, girando el monitor hacia ella. «Vera, la empresa de tu papá es millonaria». Vera asintió en silencio. Los ojos le ardían. Recordó cómo Marcio la víspera le había puesto en la cara una hoja impresa llena de números y le decía: «¿Ves? Los proveedores ya están presentando demandas. En un mes van a llegar los judiciales». Ella asentía, le creía, porque no entendía nada de esas hojas. Elena abrió la segunda carpeta: deudas. Ahí estaban las mismas demandas que Marcio había mostrado en casa: formularios, sellos, firmas. Solo que ahora Elena hacía clic en los datos de las empresas proveedoras y rápidamente los buscaba en el navegador que tenía abierto al lado. Espera, Altex México fue registrada hace 6 meses. Domicilio fiscal, un departamento en las afueras. Comtrade Oeste, el fundador es la misma persona que en Altex. Logística del Sur, igual. Vera tragó saliva. Elena no era abogada, pero en 15 años de contabilidad había visto muchas empresas de fachada. En su cara había la expresión de quien de repente se da cuenta de que no está conversando con el paciente, sino con el diagnóstico. «Abre la siguiente», pidió Vera. Tercera carpeta. Cartas. Digitalizaciones, sobres con sellos, hojas cubiertas de una letra grande, levemente inclinada. Vera reconoció esa letra al primer vistazo. La tenía en casa, en una caja de zapatos, tarjetas de su mamá firmadas con esa misma letra. Solo que la firma al final era otra. «Tu papá». Elena abrió silenciosamente la primera carta. Vera se acercó a la pantalla,
Hijita, no sé por qué no contestas. Si te hice daño con algo, ven, platicamos. La empresa ya no me importa más que tú. Es que no sé cómo pedir perdón de la manera correcta. Ya me conoces. Con tu mamá tampoco supe decir esas palabras. Ella aguantaba. Yo creía que tú entendías sin palabras. Parece que fui un tonto. Ven, aunque sea por una hora. Después, había un fragmento desigual donde parecía que algo había goteado sobre el papel. ¿Té? ¿O no era té? Vera se alejó del monitor y presionó la palma contra la boca. Elena se quedó en silencio y solo le acercó una caja de pañuelos desechables. ¿Cuándo fue escrita? Vera forzó las palabras. Elena recorrió la pantalla. En las digitalizaciones, debajo del texto, había fechas escritas con la misma mano. 1 año y medio atrás, 1 año atrás, 8 meses atrás, 3 meses. La última 2 meses atrás. 6 cartas. 6 cartas que Vera nunca había visto. 6 cartas que su papá había escrito y al parecer enviado, y que iban a parar en algún lugar sin llegar a sus manos. Vera, despacio, como en sueños, pasó el dedo por la pantalla como si quisiera tocar esa letra. Elena, abre la última. Conversaciones. Elena hizo clic. Adentro había archivos de audio. 3 con nombres cortos. Elena abrió el primero. De las bocinas llegó una voz. Primero ruido de café. Loza, fragmentos de otras voces. Luego la voz de Marcio, la misma que esa mañana había dicho «mi amor» y servido té con hierbabuena. «Mira, Ro, ella va a firmar. Yo trabajé este asunto con ella durante 2 años. Ya no sabe si su papá la quiere o la odia. Le hablé tanto de él que ahora tiene reflejo de llorar solo de oír la palabra empresa». La segunda voz, grave, tranquila, con un leve jadeo. «Roberto, tú solo llévala tranquila hasta la notaría, para que no cambie de opinión en el camino. Ya sabes cómo son las mujeres, la mamá, las amigas. Sin amigas. Ella es casera, como un gato. Por las noches le quito el teléfono. Le digo que necesitamos descansar de las redes sociales. Ella misma se pone contenta. Una risita corta, baja, masculina. ¿Y el suegro?», preguntó Marcio. «Con don Nicolás yo mismo hablo. Le voy a decir que su hija renunció a su parte por voluntad propia, que no quiere saber nada de él, y que firmó sin lágrimas. Puede darse un puñetazo en la pared, pero no se va a mover. Está solo como un tronco ahora. Y mis $8,000 tú los cobras después de la transferencia. No antes». Elena presionó pausa. En la copiadora había silencio. Solo zumbía la computadora y afuera, en la calle, se escuchó a lo lejos un claxon de camión. Vera estaba sentada mirando fijamente un punto en el monitor. En su cabeza había un vacío, como en un cuarto apagado. Yo trabajé este asunto con ella durante 2 años. Por las noches le quito el teléfono. Ella es casera, como un gato. Vinieron a su mente detalles pequeños. Cómo Marcio el año anterior le había dicho que su papá llamó al teléfono de la casa y gritó que no se le apareciera. Cómo desaparecieron las tarjetas que antes llegaban por correo. Marcio explicó que el cartero las echaba en buzones equivocados. Como cierta vez, ella marcó el número de su papá desde el celular. Nadie contestó, y Marcio después dijo que su papá mismo había bloqueado todos sus contactos. Cómo su celular se quedaba de noche en la mesita de noche del lado de Marcio. «Para que no te quedes pegada a las redes sociales, mi amor». «Elena», dijo Vera, y la voz le salió ronca. «Imprime todo. Todos los reportes, todas las cartas, la lista de esas empresas de fachada. Y copia el audio en una memoria aparte. Solo tengo una. Se la devuelvo después. Ahorita hago 2. Elena ya estaba sacando memorias nuevas de un cajón. «Y mando todo a la nube con mi contraseña, de seguridad. Te paso la dirección». La impresora comenzó a susurrar. Una hoja tras otra caía en la bandeja. Elena trabajaba en silencio, rápido, como enfermera en sala de curaciones. En un momento, la campanilla tintineó. Entró un hombre con una nota. Elena dijo con calma: «Disculpe,
Estamos en mantenimiento técnico. Regrese en 1 hora. El hombre se fue. Elena cerró el seguro, volteó el letrero a cerrado. Cuando salió la última hoja en la bandeja, Vera tenía un fajo delgado de 40 hojas. Elena las puso en un sobre de cartón grueso, lo cerró, se lo extendió a Vera y aparte la segunda memoria. ¿A dónde vas ahora? Vera miró el sobre en sus manos y por primera vez en muchos meses la palabra papá no la hizo tambalearse. Con mi papá. Elena asintió, no dijo nada, solo le apretó el hombro. Vera salió de la copiadora. La lluvia había arreciado, la calle mojada brillaba con los faros. Paró una camioneta vieja en la esquina que iba hacia el interior, cerca de la fábrica, en un pequeño fraccionamiento donde vivía don Nicolás. Por dentro había olor a ropa mojada, gasolina y algo doméstico, como tamales llevados para el camino. Vera se sentó junto a la ventana, en el fondo. Apretaba el sobre contra el pecho con ambas manos. Por la ventana se extendían campos grises, pasto aplastado contra el suelo, árboles desnudos, charcos en los surcos del asfalto. En cierto momento sacó el celular. El dedo se le quedó parado sobre el contacto, papá. Durante 2 años había tenido miedo de esa palabra. Ahora presionó. Llamadas largas, 1, 2, 3, 6. Vera ya iba a colgar cuando de repente la línea hizo ruido. Quieto, un poco cortado. Bueno. Papá, dijo Vera, y la garganta se le trabó de inmediato. Papá, soy yo. Silencio largo. Solo se escuchaba la respiración. Vera, la voz de él se apagó. ¿Eres tú de verdad? Papá, voy para allá. Voy en la camioneta. En como 40 minutos llego. ¿Estás en casa? Estoy en casa. ¿Vienes sola? Sola. Silencio de nuevo. Luego tosió como de costumbre antes de decir algo importante. Voy a poner la tetera a calentar, hija. Y colgó. Vera se quedó sentada con el teléfono apoyado en la mejilla. La vecina jubilada 2 asientos adelante miraba con discreción por la ventana. Cuando la camioneta se detuvo en el cruce hacia el fraccionamiento, la lluvia casi había parado. Vera bajó y miró a su alrededor. A la casa de su papá había unos 300 metros de asfalto lleno de baches. Caminaba rápido, todavía apretando el sobre contra el pecho. A los lados se extendían bardas, detrás de ellas naranjos viejos, invernaderos de alguien, carros enlodados. La casa era la misma de su infancia, de una planta, de bloc, con una bodega y una ventana grande que daba a la cocina. Sobre el corredor un foco en un portalámparas de vidrio. Junto al corredor, botas viejas en un zapatero. Vera subió los 3 escalones y no tuvo tiempo de tocar. La puerta se abrió. En el umbral estaba su papá, más envejecido, con mucho cabello ya blanco, no solo en las sienes, sino en toda la cabeza, rostro con arrugas, ojeras. Vestía una camisa de franela vieja a cuadros, encima un chaleco que su mamá había tejido unos 10 años antes. Vera lo reconoció. Él miró a su hija. Despacio, como una hoja seca, la mejilla de él tembló. ¿De verdad viniste sola?, preguntó don Nicolás en voz baja. Vera quiso responder algo, pero el aire se le atoró en la garganta. Simplemente dio un paso adelante y apoyó la frente en su hombro. El papá se quedó primero rígido como un palo, luego levantó los brazos con vacilación y la abrazó. Él olía a jabón de coco, aceite de máquina y el chaleco viejo de lana. Era el olor de su infancia. Estuvieron así un momento. Luego él la separó con suavidad, se pasó la mano por los ojos. «Estás helada. Entra, hija. Puse a freír papa. Cuando dijiste que venías, las puse en manteca, como las hacía tu mamá». Por dentro estaba caliente, con olor a cebolla frita, pan casero y un leve olor a medicina del botiquín en el estante. En la mesa ya había 2 tazas, una tetera envuelta en un trapo de cocina, azúcar en cubitos en una cajita de metal. Todo como antes. Vera se quitó el abrigo y se sentó a la mesa. El papá enfrente. Él la miraba y guardaba silencio,
como si tuviera miedo de ser el primero en decir algo equivocado. Vera puso frente a él el sobre y encima la memoria. «Papá», dijo ella en voz baja. «Perdóname, por favor, lee todo ahorita, porque si no, no voy a tener fuerzas para contar». Él miró el sobre, luego a su hija, se frotó el pulgar en la mesa. «¿Qué hay ahí, Vera?» «La verdad, papá». «¿Sobre mí?» «Sobre ti, sobre Marcio, sobre Roberto». «Lee». Don Nicolás se puso los lentes de armazón delgada de metal, desató el cordón del sobre y sacó el primer fajo de hojas. Eran las cartas, sus propias cartas. Encima estaba esa hoja. «Hijita, no sé por qué no contestas». Miraba su propia letra, por un largo rato. Luego levantó los ojos hacia Vera. «¿Las estás viendo por primera vez?» «Por primera vez, papá». Algo en su rostro se movió, como en alguien a quien acaban de quitarle un clavo importante que sostenía todo. En silencio hojeó las cartas. 1, 2, 3. Las reconocía todas. Las puso en orden en un fajo. Luego tomó los reportes, las empresas de fachada, la lista de deudas. También reconoció esos formularios. «¿Qué esos cuates?», dijo él en voz apagada señalando con el dedo uno de los datos. «Esos cuates aparecieron en primavera. Roberto los trajo personalmente. Dijo que eran nuevos proveedores. Hasta me extrañó. ¿Por qué tan lejos, de otra región?» Pero él dijo, «Los precios son distintos. Don Nicolás es una ventaja para usted». Y yo firmé. Fui un tonto. Se quitó los lentes y se restregó la nariz. Escuchamos el audio. «Sí». Vera se levantó. Fue a la laptop vieja que estaba en una mesita junto a la pared, conectó la memoria. En un minuto, en la cocina de su papá, sonó la voz de Marcio, la misma que ella había escuchado 1 hora antes, en casa de Elena. Yo trabajé este asunto con ella durante 2 años. Don Nicolás se quedó sentado con la cabeza baja. Cuando llegó lo de mis $8,000, cerró el puño hasta que los nudillos se pusieron blancos. Cuando Roberto dijo, «Estás solo como un tronco ahora», el papá bajó el puño sobre la mesa en silencio. Las tazas tintinearon levemente. La grabación terminó. La cocina volvió a quedarse en silencio. En la estufa, el aceite borboteaba suavemente. El papá se levantó y apagó el fuego. La papa se había quemado un poco. «Pensaba que me habías borrado de tu vida, hija», dijo él, de espaldas a ella. «Escribía las cartas. Yo mismo las llevaba al correo, con acuse de recibo». Los acuses regresaban, alguien firmaba que las había recibido. Pensaba que tú sabías y te quedabas callada. 1 año y medio de silencio. Te llamaba al fijo. Nadie contestaba. Al celular. A veces ocupado, a veces sin señal. Vine en invierno, ¿recuerdas? Marcio me abrió la puerta, dijo que estabas dormida, que no te despertara, que habías llorado toda la noche por mi culpa. Y yo me fui. Se detuvo, se pasó la palma por la cara. «¿Y a mí?», respondió Vera en voz baja. «Marcio me decía que tú me considerabas inútil, que solo pensabas en la empresa, que no querías verme y que solo esperabas la firma. Yo le creí, papá. Le creí porque mamá había muerto y ya no había nadie que me dijera cómo eran las cosas de verdad». Don Nicolás bajó despacio hasta el banco, se quedó callado, luego levantó los ojos y Vera vio que en su mejilla corría una lágrima, delgada, como de una llave con el empaque gastado. Se la limpió con la palma como si fuera un insecto. «Hija, yo nunca te eché de mi vida, solo aprendí a callar, pensaba que tú misma vendrías cuando quisieras». Vera se levantó de la mesa, fue hacia él, se puso en cuclillas y tomó su mano áspera entre las suyas. La mano estaba tibia, con pequeños cortones, como la mano de todos los que trabajan en la industria. «Vine, papá». Él miró a su hija de arriba abajo y por primera vez en 2 largos años le sonrió. No ampliamente, no para la cámara. De la manera en que sonríen las personas cuando algo dentro de ellas se soltó y pueden respirar un poco. «Mañana», dijo él enderezándose. «Mañana, hija, nos ponemos a trabajar. Tenemos mucho trabajo por delante». Vera asintió. La mañana comenzó temprano. Marcio salió a trabajar.
Tenía unas juntas en el banco. Estaba apurado, le dio un beso en la sien a Vera, prometió pasar al súper en la noche para comprar víveres y cerró la puerta. Vera esperó a que su carro saliera del estacionamiento, se quedó otro minuto en la ventana y solo entonces se permitió soltar el aire. La noche había pasado como en neblina. Estuvo acostada junto a su esposo, mirando el techo oscuro y contando los minutos hasta el amanecer. A veces Marcio se movía en el sueño y murmuraba algo, tranquilo, como dueño del asunto, como alguien cuyos planes van saliendo bien. Cada vez que Marcio se volteaba, los hombros de Vera se contraían. La tarde anterior, en la casa de su papá, la revivía en la cabeza sin parar. La papa que no terminó de freír. La grabación de Marcio en la laptop. Las cartas. Antes de que ella regresara a casa, Vera y don Nicolás habían acordado algo sencillo. Al día siguiente, ella le llamaría por la mañana en cuanto su esposo saliera, y empezarían a juntar todo en un solo proceso. Ese día tenían que llegar a la contadora antes del mediodía, luego al abogado, y llamar una vez más a doña Gilda, la misma señora de limpieza. Su papá le había llamado a doña Gilda esa tarde, en presencia de Vera. Fue uno de los momentos más difíciles de la noche para él. Por mucho tiempo no podía creer que la memoria hubiera sido reunida y entregada por ella. La Gilda, esa que nos lleva limpiando el piso desde hace 10 años. Espera, hija, voy a llamarle. Marcó. Doña Gilda tardó en contestar. Cuando contestó, la voz de don Nicolás tembló. Gilda, habla, Nicolás. Ya sé todo. Gracias. Necesito hablar con usted. Mi hija y yo vamos mañana. Platicamos en persona. ¿No va a cambiar de opinión? Del otro lado, doña Gilda respondió en voz baja. Don Nicolás, yo llevo 10 años cambiando de opinión. Vengan. Vera le llamó a su papá apenas en la mañana. Don Nicolás contestó al segundo timbrazo. La voz estaba ronca, como de quien tampoco había dormido. Papá, ya salió Marcio, estoy lista. Paso por ti en 40 minutos. Quédate cerca del edificio de junto, no del tuyo. Nunca se sabe. Los vecinos... De acuerdo. Vera se vistió rápido, se puso el abrigo y bajó al estacionamiento. La mañana estaba fresca. El asfalto mojado brillaba. Las palomas hurgaban junto a los botes de basura. Fue al edificio de junto. Se paró junto a la banqueta. 40 minutos después, en la acera, se detuvo una pick-up gris oscura. No nueva, no llamativa. Un carro robusto de trabajo que don Nicolás manejaba desde hacía como 6 años y no pensaba cambiar. Él mismo decía, mientras camine, no le movemos. Sube, hija. En el carro había olor a hierbabuena de una bolsita de farmacia en el tablero y un leve olor a aceite de máquina, inseparable de su papá. Don Nicolás estaba demacrado, con ojeras moradas, pero en sus ojos había algo que ayer todavía no existía. Determinación. No dormiste nada. Tú tampoco. Vámonos. Arrancaron. La ciudad estaba despertando. Descargaban pan en una tienda. Una jubilada con carrito de mandado estaba en el semáforo. Los camiones iban uno detrás de otro. Don Nicolás manejaba con cuidado, sin prisa. Sacó de la guantera una libreta de registros gruesa y vieja, con pasta de cuero café y esquinas gastadas, y la puso en el regazo de su hija. No dormí. Me puse a revisar los albaranes viejos. Mira. Vera la abrió. Su papá señalaba las anotaciones sin quitar los ojos del camino. Altex México, ese cuate que trajo Roberto en primavera. Flaco, de gorra. Me acuerdo de él. Me metía el contrato en la mano como vendedor de tianguis. Logística del Sur. Roberto dijo, sus bodegas quedan en una región vecina, cerca de la carretera. En ese momento pregunté, ¿se puede verificar? Él soltó una carcajada. Don Nicolás, tiene que confiar en mí como en usted mismo. 20 años juntos. Y yo confié. Vera escuchaba y por primera vez veía a su papá no como el dueño severo de la fábrica, sino como un hombre al que durante años habían ido enredando despacio, con cuidado, poquito a poco. Le metían papeles en el momento indicado.
Hacían que don Nicolás mismo firmara lo que después se volvería en su contra. Papá, necesitamos una contadora, alguien que conociera esos documentos por dentro. Doña Lupe, la contadora antigua, la contrató tu mamá. Roberto la corrió hace 2 años. Dijo que había errores en la contabilidad. Yo discutí, pero no insistí. Pensé que la señora ya no quería seguir, que había que dejarla ir. ¿Dónde está ahora? En su casa. De vez en cuando yo le mandaba algo para su jubilación, por mi cuenta, a través del chofer. Ella lo aceptaba. Mucho orgullo, pero su hija está enferma. Era necesario. Vamos primero con ella, luego a buscar a doña Gilda, luego con el abogado. Doña Lupe vivía en un edificio común de 2 pisos en las afueras, balcón con pintura descascarada. En la ventana, geranios. Cuando el papá llamó por el interfón, ella respondió de inmediato, como si estuviera esperando. Ella misma abrió la puerta. Bajita, robusta, con cabello gris bien cortado y una bata encima de un suéter. Al ver a don Nicolás, se quedó paralizada en el umbral. Luego miró a Vera. «Don Nicolás, ¿usted?» «Vine a verla, Lupe, con mi hija, por un asunto del pasado». «¿Me deja pasar?» Ella retrocedió en silencio. Entraron a una pequeña entrada con pantuflas alineadas y olor a cebolla frita. En la cocina, alrededor de una mesa redonda cubierta con un mantel de plástico con girasoles, doña Lupe escuchó todo, sin interrumpir. Solo las mejillas se le fueron manchando cada vez más, como les pasa a quienes tienen presión alta. Del cuarto de al lado llegaba a veces una voz débil. Vera entendió. La hija. Cuando Vera sacó las impresiones, la contadora se puso los lentes que traía colgados en un cordón y fue hojeando las hojas rápido, sin detenerse mucho en cada una. Tenía manos pesadas, seguras, acostumbradas al papel. «Estas cuentas», señaló con el dedo hacia un fajo. «Yo las vi en ese entonces. Le dije a Roberto, o me muestra las bodegas reales de estos proveedores o no las registro». Él me miró. «Doña Lupe, regístrelas. Tenemos acuerdos». Y yo, «Usted tendrá acuerdos. Yo tengo mi firma». En una semana me levantaron un acta diciendo que yo había cometido errores en la contabilidad de otro contrato. Le dije en su cara que era fraude. Él me dijo, «Váyase por las buenas, o va a ser por las malas», y me fui. Calló. Luego metió la mano bajo el aparador y sacó de allí una caja de zapatos envuelta en cinta adhesiva. Yo sabía que algún día iban a preguntar. Aquí hay copias de todo lo que pude sacar. Por el contrato con la clínica antigua, por los proveedores normales, por las nóminas, y los albaranes originales de los 6 meses anteriores a mi salida, antes de que Roberto empezara a meter sus empresas. Don Nicolás la miraba, y se podía ver que por dentro algo se le convulsionaba. Puso la palma sobre la caja. «Perdóneme, Lupe, en ese entonces no le creí». «Déjelo, don Nicolás», hizo un gesto con la mano. «Aquí el trabajo está ardiendo. ¿A dónde vamos ahora?» «A buscar a doña Gilda». Luego con el abogado. Doña Gilda vivía en un edificio viejo de varios pisos cerca de la central camionera. La llamaron por el interfón y en unos minutos salió a la calle con un abrigo oscuro sencillo y pañuelo en la cabeza, una bolsita de plástico de bandolera. Al divisar a don Nicolás, los labios le temblaron. Dio un paso hacia él y simplemente extendió las 2 palmas, como quien ofrece una vela. Don Nicolás tomó sus manos entre las suyas. «Gilda». Don Nicolás ya hace mucho que esperaba que nos encontráramos así. Discúlpeme por no haber sido antes. No hay de qué disculparse. Siéntese, no me tardo. Ya en el carro, camino al abogado, Vera preguntó, «Doña Gilda, ¿y por qué me eligió a mí, en ese pasillo? Usted pudo simplemente haberle dado la memoria a don Nicolás». Doña Gilda se dio la vuelta desde el asiento delantero. «Hijita, a él no me era posible acercarme. Roberto lo vigilaba desde hacía mucho tiempo. Cada paso de don Nicolás estaba siendo monitoreado. Usted era diferente. A usted la seguían de manera relajada. Entendí cuando escuché detrás de la pared que Roberto estaba preparando una firma a su nombre. Algo dentro de mí crujió.
Y entonces fui a la notaría ese día. Pensé, voy a llegar a explicarle. Pero ¿cómo se explica en un pasillo donde hay cámara? Y lo escondí en el trapo. Es de esas cosas que nadie nota. Vera miraba a esa mujer pequeña, de rostro curtido por el tiempo y cabello gris bien arreglado bajo el pañuelo, y entendía. Esta persona no solo la había salvado a ella. Esta persona durante 2 años cargó dentro de sí un secreto ajeno y no lo dejó perderse. El licenciado Andrés lo recibió de inmediato. Conocido antiguo del papá, abogado con 30 años de experiencia, tenía un pequeño despacho en un edificio de 3 pisos del centro. El gabinete era estrecho, lleno de libros y carpetas, con una ventana grande por la que se asomaba una rama de árbol. Le estrechó la mano a don Nicolás, como quien le da la mano a alguien que hace mucho no ve y de quien se había preocupado. Nicolás, está usted demacrado. Andrés, vengo con mi hija y con algo serio. Escúcheme. Se sentaron los 4. Vera, su papá, doña Lupe y doña Gilda, instalada en la punta, en una silla sencilla con su bolsita en el regazo. El licenciado Andrés extendió frente a sí los papeles, la memoria, la caja. Se puso los lentes y trabajó como cirujano, sin emociones, separando metódicamente una cosa de otra. Tomaba notas en los márgenes con trazos cortos de lápiz. Una vez soltó un discreto otra vez dijo, vaya, vaya. Cuando terminó, se quitó los lentes y se restregó los ojos. Resumiendo de manera directa, Nicolás, usted tiene el 40%, Roberto tiene el 25%, Vera tiene el 35% de su mamá. Por el estatuto, las decisiones importantes requieren el 60%. Eso ya lo sabemos todos. Todos asintieron. ¿Qué quiere Roberto? Si Vera firma la transferencia de su parte, Roberto se queda con el 60%, y ya no necesita preguntarle a usted, convoca la asamblea, cambia al director. El nuevo director entonces cede los derechos del contrato con las clínicas a una de las empresas de fachada. El dinero va para allá. Las deudas ficticias por las facturas fraudulentas se dan de baja en la empresa. Parte de la maquinaria se vende a valor residual, de nuevo a los suyos. En 6 meses, usted se queda con una empresa vacía y procesos judiciales. Golpeó el lápiz sobre la memoria. En la grabación está claro el motivo, el monto, el esquema. Es oro. Vera estaba sentada apretándose las manos entre las rodillas. Cada frase caía como un peso en la balanza. ¿Qué hacemos hoy?, continuó el licenciado Andrés. Preparo la denuncia penal ante el Ministerio Público por fraude y tentativa de apropiación ilegítima del control, con el audio, la correspondencia, las impresiones y los testimonios de doña Lupe y doña Gilda como anexos. En paralelo, presento una solicitud de medida cautelar sobre la parte de Vera para que nadie pueda registrarla y ante el banco para congelar las operaciones con los contratantes sospechosos. ¿Y con Marcio?, preguntó Vera en voz baja. El abogado la miró con gentileza. Con Marcio por separado. Sobre él hay correspondencia y audio. Es cómplice. Si se presenta primero y declara contra Roberto, la pena puede reducirse. Y su matrimonio es una historia personal. Primero cerremos lo principal. Vera asintió. Sobre el matrimonio todavía no estaba pensando. En realidad sí pensaba, pero desde muy lejos, como sobre un cuarto distante al que todavía había que entrar. Ahora lo más importante, dijo el licenciado Andrés, entrelazando los dedos sobre la mesa. El día de hoy ya pasó la mitad. Antes del cierre puedo preparar la denuncia, pero las citaciones y las órdenes de cateo no quedan listas en pocas horas. Voy a llamar ahorita al licenciado Claudio, el notario. Nos conocemos desde hace mucho. Le voy a explicar todo, él no va a agendar nada para mañana. Para la nueva reunión le pediremos que agende pasado mañana, por la mañana. Eso le dará al Ministerio Público un día para preparar el cateo en el despacho de Roberto y coordinar la operación simultánea. Y hasta pasado mañana, Vera sintió los dedos enfriarse poco a poco. Voy a tener que regresar a casa con Marcio. Sí, y mañana va a pasar el día entero con él porque si no va a sospechar y le avisará a Roberto.
Van a destruir los papeles y perderemos la mitad del proceso. Usted necesita aguantar 1 día y medio. El aplazamiento para pasado mañana corre por mi cuenta. Ahorita, frente a usted, le llamo al licenciado Claudio. Él mismo le llama a Roberto y le dice: «Estimados, tengo un imprevisto hoy. Lo reagendamos para pasado mañana». Roberto no va a sospechar. Un notario es una figura independiente. Con él los retrasos ocurren con frecuencia. Roberto le llamará a Marcio. Marcio irá con usted y usted solo dirá: «Está bien, pasado mañana, ya me había preparado. Listo». ¿Y si Marcio le llama directamente al notario?, preguntó Vera en voz baja. No le va a llamar. Él no estaba manejando esa transacción directamente. Todo pasaba por Roberto. Pero aunque por casualidad llamara, el licenciado Claudio va a confirmar lo mismo. Con él, hoy mismo lo arreglo todo. Es su terreno. A él tampoco le gusta que esquemas así corran debajo de sus narices. Su papá cubrió la mano de ella con la suya. «Hija, si se pone difícil, encontramos otro camino». Vera levantó los ojos. «Puedo. 1 día y medio aguanto. Él no va a sospechar nada». «Entonces, así», dijo el licenciado Andrés tomando un bloc de notas. «Doña Lupe se queda conmigo. Registramos su testimonio. Tengo impresora y grabadora aquí. Doña Hilda, le pido que mañana venga a mi casa, no al despacho, para que nadie la vea cerca de mí. Le paso la dirección. Nicolás, nada de llamarle a nadie, especialmente a Roberto. Si él llama, habla sobre maquinaria, sobre el tiempo. Vera no existe en su día de hoy». ¿Entendido? Todos asintieron. Vera salió del abogado ya en el crepúsculo. Don Nicolás la llevaba de regreso a la ciudad, hasta su edificio. Estuvieron casi sin hablar. Solo antes de llegar a casa, su papá apagó el motor y se dio la vuelta hacia ella. «Vera, 1 día y medio. No voy a soltar el teléfono». «Lo sé, papá». Se quedó callado. Frotó su palma áspera en el volante. «Y una cosa más. Te quiero mucho, hija. No sé decirlo, pero era necesario». Vera se inclinó y le dio un beso en la mejilla sin rasurar. «Yo también, papá». Bajó del carro, subió a su piso. Se quedó un segundo parada frente a la puerta, reguló la respiración, puso esa sonrisa cansada y culpable que Marcio estaba acostumbrado a ver. Giró la llave. «Verita». Él salió de la cocina secándose las manos en un trapo. «¿Dónde anduviste tanto tiempo? Ya estaba preocupado». «Perdón, cola enorme en la farmacia». Luego me tomaron la presión en la consulta de guardia, me mandaron a descansar. Me quedé en una banca, luego tomé té en un café. Me perdí. Él fue hacia ella, la abrazó, le dio un beso en la sien. De él venía olor a sopa instantánea y la misma colonia fuerte. «Entonces, ¿cómo estás?» «Mejor, mejor, Marcio. Perdóname por lo de ayer. Me entró el pánico. Sí firmo, solo quiero cerrar el asunto. Solo que el notario llamó, reagendó para pasado mañana. Dijo que tenía un problema con su agenda». Marcio se quedó parado un instante. Luego se relajó y asintió. «Bueno, pasado mañana, entonces. Por lo menos nos preparamos con calma. Qué buena niña, no te perdiste por ahí. Ve a lavarte las manos. La comida se está enfriando». Ella fue al baño, cerró la puerta, abrió la llave. En voz baja, solo moviendo los labios, en la exhalación, se dijo a sí misma: 1 día y medio, solo 1 día y medio. Detrás de la puerta, Marcio silbaba algo en la cocina, hacía ruido con los platos. Sin saber que pasado mañana por la mañana, en la notaría, no iba a encontrar la firma de su esposa sino a un investigador. La mañana del 4.º día comenzó como a Marcio le gustaba. Despertador en el celular, melodía animada, olor a café de la cocina. Él ya se había levantado, puesto el café a hervir, cortado pan. Vera escuchaba todo a través de un estado de semiconciencia, sin abrir los ojos. Había dormido unas 2 horas. De noche estuvo acostada junto a su esposo escuchando su respiración regular y contando los minutos hasta el amanecer. «Verita, despiértate». Marcio apareció en el cuarto, ya con camisa, bien rasurado, de buen humor. «A las 10 estamos en la notaría.
Planchamos tu vestido, el azul. Te ves bien en él. Vera se sentó en la cama y se pasó la mano por la cara. Gracias, Marcio. La voz le salió uniforme, normal. Ella misma se sorprendió. Por dentro había un vacío concentrado, como en alguien antes de una cirugía que ya firmó todo y ahora simplemente espera la camilla. En la cocina él le sirvió café, un sándwich de queso, se sentó al otro lado, la miraba comer y sonreía. Sin malicia, suavemente, como dueño del asunto, como alguien que por fin jaló un mueble pesado hasta el lugar correcto. Después de la notaría, vamos al centro comercial. Te compro un abrigo nuevo. Ya no aguantas ese gris. ¿Y qué tal si viajamos en vacaciones? Playa, sol, sin papeles. De acuerdo, dijo Vera, rompiendo la costra del pan. Vámonos. El carro iba por las mismas calles grises de 2 días atrás. Las mismas paradas, las mismas farmacias, la misma panadería en la esquina donde una viejita con carrito de mandado cruzaba la calle. Marcio manejaba con una mano, con la otra sostenía su palma y le frotaba los nudillos con el pulgar. Vera miraba por la ventana y contaba los semáforos mentalmente. 1, 2, 3. ¿Recuerdas cuando nos conocimos?, dijo él de repente. En la boda del Toño, traías vestido azul. Pensé, ya valí, hombre perdido. Vera giró la cabeza y miró su perfil. Nariz bien formada, mejilla bien rasurada, un lunarcito debajo de la oreja. 12 años junto a ese hombre. Me acuerdo, dijo ella en voz baja. Él sonrió, sin quitar los ojos del camino. Cerca de la notaría ya estaba el conocido carro de Roberto. El propio Roberto apareció en el camino, con el mismo abrigo oscuro y bufanda de lana fina, sonriendo ampliamente, como el anfitrión recibiendo a los invitados en su propia boda. Verita, querida, ¿cómo está usted? Tiene las mejillas rosadas hoy. Está muy bien. Gracias, Roberto, hoy todo bien. Subieron el mismo segundo piso por la misma escalera, con escalones desgastados. En el rellano, la monstera seguía ahí. En el pasillo estaba vacío, sin la pareja de adultos mayores, sin el chavo de chamarra. Solo en el rincón, junto al enfriador de agua, una mujer limpiaba despacio el piso con un trapo gris. Doña Gilda. No levantó la cabeza. La secretaria se levantó y abrió la puerta del despacho. Pueden pasar, el licenciado Claudio los está esperando. Entraron. El gabinete del notario era amplio, con una mesa pesada de madera oscura, sillones de cuero para los visitantes, una caja fuerte grande junto a la pared. El notario, un hombre canoso con lentes, les hizo señas y empujó hacia el centro de la mesa un fajo de documentos. Entonces vamos a revisar. La parte transferida, Vera; la parte recibida, Roberto Ferreira, 35%, condiciones de pago. Marcio se sentó junto a Vera, puso la mano en su rodilla por debajo de la mesa. Roberto al otro lado abría el abrigo. Vera tomó la pluma, la puso frente a sí, fingió que leía. En ese momento, del pasillo llegaron pasos. Varias personas. La puerta del despacho se abrió sin tocar. El notario levantó la cabeza sorprendido. Primero entró doña Gilda, sin delantal, con abrigo sencillo, cabello arreglado, bolsita pequeña en las manos. Detrás de ella, don Nicolás, con el mismo saco a cuadros en que Vera lo había visto el día anterior. Luego el licenciado Andrés con una carpeta. Doña Lupe. Y 2 hombres más. Uno de chamarra, unos 50 años, y un chavo más joven uniformado. Marcio, despacio, retiró la mano de su rodilla. Su rostro se puso gris, como asfalto después de la lluvia. Roberto se quedó paralizado con el abrigo abierto. La sonrisa en su cara duró un segundo más, luego también se escurrió. «Buenos días», dijo el hombre de chamarra. «Agentes de la Unidad de Delitos Económicos de la Fiscalía. Esperen para firmar, licenciado Claudio». El notario en silencio soltó la pluma. El licenciado Andrés fue hacia la mesa, abrió la carpeta, extendió papeles sobre la superficie y puso la memoria encima. «Estimados, aquí están los materiales sobre el esquema de apropiación ilegítima del control de la empresa Nicolás Textiles,
mediante la transferencia de la parte de Vera. Aquí hay copias de las facturas fraudulentas de las empresas Altex México, Comtrade Oeste y Logística del Sur, registradas en domicilios ficticios. Aquí están los reportes reales de la empresa, que confirman la ausencia de deudas reales. Aquí está la grabación en audio de una conversación entre Roberto Ferreira y Marcio, en la que se discute la transferencia de la parte, el esquema de salida del dinero por el nuevo contrato y el monto de la remuneración de Marcio. Hizo una pausa. Y los testimonios escritos de los testigos: doña Gilda, quien trabajó como señora de limpieza en el despacho; doña Lupe, excontadora en jefe; y don Nicolás, propietario del 40% de la empresa. Roberto intentó recuperar su sonrisa de antes. Le salió torcida. Licenciado Andrés, ¿habla en serio? Unas impresiones de cualquier cosa, unas grabaciones de origen desconocido, eso es ridículo. Hasta en el tribunal. Esto ya no es tribunal, dijo el agente con calma. Es una investigación ministerial. En el tribunal van a resolver. Ahora mismo en el domicilio de su despacho están realizando un cateo simultáneamente. Las llamadas a ese lugar no van a pasar. Los celulares fueron asegurados. Están abriendo la caja fuerte. Roberto palideció y se hundió en el sillón. Doña Gilda lo miró directamente. Sin rabia, sin triunfo. Yo era señora de limpieza, Roberto. Usted platicaba acerca de mí entre iguales, porque no me consideraba una persona. Roberto no respondió. Se quitó los lentes en silencio y los puso sobre la mesa. Los lentes golpearon levemente la madera. Marcio se volvió hacia Vera. En su cara había todo a la vez: asombro, miedo, rencor. Verita, ¿qué hiciste? ¿Entiendes lo que acabas de hacer? Me metiste en un proceso a tu propio esposo. Vera lo miró con calma. Por dentro, nada tembló. No fui yo quien te metió en un proceso, Marcio. Fuiste tú, durante 2 años. Él abrió la boca, la cerró. Los maxilares se le contrajeron. Fue todo un complot de tu papá. Te lavó el cerebro en un día, en un solo día. En uno solo, asintió Vera, porque un día de verdad fue suficiente, y 12 años de mentira no lo fueron. El agente dio un paso al frente. Marcio, acompáñenos. Y usted, Roberto, por favor, sin escenas. El notario tiene cámara, todo se está grabando. Marcio se levantó. Le pusieron las esposas. No se resistió. Se movía como sonámbulo. En la puerta se volvió una vez más y miró a Vera. Quiso decir algo. No dijo nada. Los dos fueron llevados afuera. La puerta del despacho se cerró. En el despacho se quedaron Vera, su papá, doña Gilda, doña Lupe, el notario y el licenciado Andrés. El notario se quitó los lentes y los limpió con el pañuelo. Licenciado Andrés, dijo el abogado con suavidad, hoy no habrá ninguna transferencia de parte. Consideren la transacción anulada. Ahora formalizamos la medida cautelar opuesta, para que la parte de Vera quede protegida. El notario asintió y sacó un formulario en blanco. Vera se quedó sentada, los ojos fijos en la mesa. En la misma superficie donde debería haber estado su firma bajo la transferencia de la parte de su mamá, ahora estaba la carpeta con el proceso contra su esposo. Su papá puso la palma en su hombro, pesada, cálida. Vera cubrió la mano de él con la suya. En 2 horas, todo estaba formalizado. Salieron a la calle. Brillaba un sol débil de otoño. Un barrendero del otro lado barría hojas en montones. El licenciado Andrés estrechaba manos y corría hacia su despacho. Doña Lupe abrazó a Vera brevemente, de manera práctica, y se fue a la parada del camión. Doña Gilda se quedó parada al lado, pequeña, de abrigo sencillo, sosteniendo su bolsita con ambas manos. Vera se volvió hacia ella. Doña Gilda, gracias. No sé cómo... No es necesario. La mujer hizo un gesto con la mano. Don Nicolás una vez me ayudó. Compraba medicamentos para mi esposo cuando yo apenas podía salir de casa. Las deudas se pagan. Con nosotros los sencillos, así es. Don Nicolás se acercó y tocó a doña Gilda por la muñeca del abrigo. Gilda, necesito hablar con usted.
En el archivo de la fábrica todo está revuelto, documentos por todos lados. ¿Viene a trabajar con nosotros? No como señora de limpieza, como archivista. Sueldo digno, una oficina propia. Doña Gilda lo miró con atención, luego movió la cabeza. Don Nicolás, ya no soy joven, una oficina propia no la necesito, pero al archivo sí voy un par de días a la semana, poner papeles en orden, eso sí sé hacer. Solo voy a llevar mi trapo. Ya me acostumbré. Vera sonrió. Por primera vez en 4 días. De verdad. Pasó un mes. Vera fue a vivir con su papá, en el fraccionamiento cerca de la fábrica. Regresó al departamento con Marcio una sola vez para recoger sus cosas. En la mesa de la cocina dejó el anillo y una nota con 3 palabras. No voy a volver. Marcio estaba en casa, en libertad pero con prohibición de salir del estado, demacrado, en pants, intentando decir algo. Rogó, amenazó, volvió a rogar. Vera en silencio hizo la maleta y se fue. Pidió el divorcio una semana después. El proceso contra Roberto Ferreira seguía su curso. Todas las empresas de fachada fueron identificadas. La contabilidad fue revisada de los últimos 3 años. El contrato con las clínicas, su papá lo transfirió a contratantes legítimos. El dinero empezó a entrar a la empresa. En el despacho de Roberto quedaron los sellos de la investigación. Él mismo esperaba juicio. En uno de los días de otoño, don Nicolás llevó a Vera por las naves de la fábrica. No como heredera, no como socia, como hija. Recorrían la larga nave donde zumbían las máquinas de coser con olor a tela, aceite y plástico caliente. Las trabajadoras levantaban la cabeza y saludaban a don Nicolás. Él les hacía señas a cada una. A muchas las llamaba por su nombre. Aquí el corte, aquí la costura, aquí el producto terminado. Empaque. ¿Ves esos anaqueles de almacén, hija? Todo eso va a las clínicas. Ahora tenemos 3 colores de uniforme. Azul, verde, blanco. Vera escuchaba y asentía. Su papá hablaba de máquinas, pero en cada palabra había algo más. Quería que vieras esto. Soñaba con que estuvieras cerca. No supe decirlo antes. Llegaron a un cuartito al fondo de la nave. Antes era una bodega, ahora estaba arreglado. Mesa, estante, lámpara, tetera en una mesita. En la pared, un gran tablero de corcho con etiquetas prendidas. Proveedores, almacén, archivo. Detrás de la mesa estaba sentada doña Gilda, con lentes colgados en el cordón, cosiendo papeles en un fichero. En la esquina de la mesa, doblado con cuidado, estaba el trapo gris y polvoso. El mismo. Vera lo miró, luego miró a doña Gilda. Doña Gilda, ¿por qué guarda ese trapo? Es un utensilio de trabajo, respondió ella tranquilamente, sin quitar los ojos de los papeles. Todavía va a servir. Don Nicolás sonrió y puso la mano en el hombro de su hija. Vámonos, hija. Es hora de comer. Pedí que hicieran tus albóndigas favoritas con arroz. Salieron. En la nave zumbían las máquinas, las mujeres platicaban, en algún rincón pusieron el radio. La vida seguía, común, de trabajo, comprensible. Vera caminaba junto a su papá por el largo pasillo y pensaba en una cosa sencilla. A veces quien te salva no es un abogado, no es un familiar, no es la persona más cercana que creías. A veces quien te salva es una mujer a quien nadie nota, porque todos están demasiado ocupados con sus grandes asuntos. Ella simplemente empuja la cubeta por el pasillo, ve la desgracia ajena y te mete en las manos un trapo polvoso, y ese trapo es suficiente para que toda tu vida dé un giro en otra dirección. Gracias por haber escuchado esta historia. Aquí es Leo del canal Rincón de las Historias. Escriban en los comentarios qué les pareció la historia. Si les gustó, suscríbanse al canal y déjenle su like. Para ustedes es un gesto sencillo, pero para nosotros hace toda la diferencia.